Muy pero muy bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. Hoy estamos frente a un podcast que sabemos te va a edificar enormemente. Estamos frente a un tema muy significativo que no alcanzamos a terminar cabalmente en las semanas anteriores, pero que hoy sabemos que te va a dejar esas herramientas tan necesarias para levantar ese ministerio saludable, fructífero y, como siempre lo decimos, para volverte a ti en ese líder insigne en este tercer milenio. Damos siempre muchas gracias a toda la gente que nos escribe, comenta, nos manda emails. Todos esos comentarios, usted no sabe cuánto nos llena de felicidad saber que podemos contribuir por lo menos con este granito de arena, con estos conocimientos al cuerpo de Cristo. Así que sígalo haciendo, escríbanos por favor, y también les recordamos compartir estos temas con sus discípulos o con su cobertura, con sus pastores. Póngale un like, también hay una campanita, apriete la campanita para que usted reciba esa notificación cada vez que nosotros estemos subiendo estos videos y estos materiales. La última vez que hicimos el podcast tratamos el tema sobre el valor de la unidad en el ministerio y hoy vamos a comenzar tratando sobre cómo tratar con la división en los equipos ministeriales. Cómo tratar con la división. Así que hoy estoy nuevamente aquí con un panel de pastores. Me encuentro acá con mi esposa Leila, la pastora Anne, aquí a mi mano derecha, mi mano izquierda, Pastor Héctor, y también nuestra hermana Alison, que es la líder de los jóvenes. Así que bueno, tenemos mucho que hablar hoy y poco tiempo, así que bueno, amor, ¿cómo estás? Bendiciones, muy contenta de poder estar en este podcast nuevamente con ustedes. Y sí, hablamos sobre un tema en un podcast anterior sobre el valor de la unidad. Y también es importante que podamos hablar sobre la división, porque lo opuesto a la unidad obviamente es la división, y claro que sí lo vivimos en los equipos también. Lo opuesto a la unidad sería la división, pero realmente, ¿qué es división? ¿Y cómo se infiltra en la iglesia o en los equipos ministeriales en los cuales nos toca trabajar? Bueno, la unidad es un principio. Lo dijimos la semana pasada, que aun cuando alguien la aplica, aunque Dios no esté en ese proyecto, la unidad es un factor tan determinante para la realización de cualquier meta, que Dios, cuando vio la construcción de la torre de la ciudad de Babel, Dios dijo: esto que ellos han comenzado nadie lo va a poder parar. Pero la división también es un principio. De hecho, Jesús dijo en Marcos capítulo 3, verso 25, también lo dijo, si no me equivoco, en Mateo 12, 25, que todo reino, toda casa y toda ciudad dividida contra sí misma no puede permanecer, no permanece. Y esto es muy importante rescatarlo porque la división tiene un autor. Y es obviamente, el autor es obviamente Satanás, a quien Jesús lo llamó el padre de mentiras. Y esto es muy importante que lo entendamos porque Satanás es el autor de toda división, y toda división comienza cuando te divorcias de Dios. Toda persona herida hiere, y toda persona que se desconecta de autoridad siempre divide. ¿Usted quiere leer quién es un destructor potencial? Toda persona que se desconecta de una fuente de autoridad inevitablemente no va a poder hacer otra cosa sino dividir. Esto es muy importante hablarlo porque Satanás, aunque es el autor de la división, también ha logrado implementar en su reino una unidad que obviamente es diabólica, pero le funciona.
porque Jesús dijo que ningún reino, ciudad o casa dividida contra sí misma permanece. Y para todos ustedes, yo sé que en algún momento gente me ha escrito y gente me lo ha dicho por ahí que Satanás no tiene reino, que no hay ninguna parte en la Biblia donde se diga o se hable del reino de Satanás. Bueno, hay un verso, Mateo 12:26. Jesús dice así: si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo entonces permanecería su reino? Con otras palabras, si Satanás tuviera una división en su reino no podría subsistir, tendría que caer totalmente. ¿En qué radica la fuerza del reino de las tinieblas? En que están totalmente de acuerdo y unidos en el objetivo y en la meta, que es hurtar, matar y destruir. Satanás es alguien que ha logrado desarrollar esa unidad en aquellos que de alguna forma sirven dentro de su agenda. Y por eso es importante leer cuando se habla de los orígenes de todo esto. Dice, obviamente, el libro del profeta Ezequiel, también lo relata el libro de Isaías. Hablando de Satanás antes de la caída, se dice de él hasta el día en que se halló en ti maldad. Y se habla de la cantidad de las contrataciones, negociaciones, porque Satanás es un hábil negociador que tuvo la capacidad de engañar a ángeles que ven el trono de Dios para que lo siguieran a él. Cuando enfrentamos a una potestad, a un diablo que pudo engañar ángeles, nosotros tenemos que saber que no estamos enfrentando a cualquier ser espiritual. Que si él pudo engañar a ángeles para que lo siguieran a él y pudo desconectar y dividir y sacar ángeles para que ya no sirvieran a Dios, Satanás esa misma agenda la va a tratar de implementar en lo que respecta a la iglesia y el reino de Dios. Y por eso hoy queremos abordar este tema tan importante sobre cómo tratar con la división, cómo cuidarnos de ella, y si llegara a aparecer en nuestra iglesia, en nuestros equipos ministeriales, cómo tenemos que lidiar con ella, cómo la podemos derrotar. Así que hoy, junto con los pastores que están acá, tenemos mucho que hablar, así que, bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema, la división en los equipos, cómo tratarla. Pastor Héctor, cuando tratamos y hablamos este punto, ¿qué viene a tu mente? Ante todo, decirle gracias por este día tan especial, agradecido, y qué bendición estar al lado de todos ustedes y poder ser edificado a través de cada respuesta que tienen cada uno de ustedes. Creo que cuando hablamos de la división, es un punto muy importante que hay que ponerle mucho énfasis. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo es muy sutil, muy hábil, muy astuto. Entonces, si el enemigo es tan astuto, puede tomar a un distraído que está dentro del mismo reino y usarlo para su obra. Exacto. Entonces, creo que nosotros como líderes tenemos que clamar tanto por discernimiento de espíritu. Wow, eso está muy poderoso. Y eso nos va a llevar a nosotros a poder detectar, porque creo que la división es como la cizaña. La cizaña, si uno lo deja crecer y no lo ve tan dañina, pero cuando crece, te destruye el árbol, el fruto que tú quieras. Entonces, creo que así como el diablo tiene su equipo de discipulado, porque tiene un equipo de discipulado, también forma líderes, porque el tipo no se queda atrás. Es un imitador de lo verdadero. Entonces la pregunta aquí, ¿a quién vamos a imitar? ¿Con quién vamos a estar de acuerdo? ¿Con la unidad? ¿Y cómo establecemos una unidad? Por algo creo que Dios pone una autoridad en una casa.
No solamente la unidad perfecta con Dios, sino la unidad también perfecta con la cobertura. Porque si uno honra la cobertura, hay puertas abiertas que el enemigo sutilmente puede entrar por lo terrenal para afectar lo espiritual. Pero si le cerramos la puerta en lo espiritual y en lo terrenal, él no va a ser capaz de entrar. La división es tan dura porque golpea muy fuerte. La división trae dolor, crea muerte, crea roturas tan fuertes que a veces cuesta restaurar. Y el enemigo se filtra de esa manera. Creo que a nosotros nos toca velar mucho sobre el punto de la unidad. La división siempre va a estar, porque lo ha existido y lo seguirá existiendo. Yo creo que nuestro enfoque va a estar tanto en velar el poder de la unidad. Y cuando uno vela tan fuerte el poder de la unidad, el enemigo no tiene autoridad, porque nunca lo ha tenido. Es un usurpador de autoridad. Entonces, usurpa la autoridad del líder, usurpa la autoridad del pastor, porque si el pastor, usted tocó un punto muy poderoso, si no vive conectado no solamente con Dios, porque alguien tiene que hacer la visión aquí en la tierra, y es con la cobertura. Muchas veces quizás con Dios no pasa nada, pero con la cobertura sí, y ahí es donde el diablo comienza a meter sus semillas de división, sus semillas de cosas para crear situaciones. Yo creo que como líder tenemos que estar muy conscientes que hay un enemigo que sí está pendiente. Dice Jesús que él anda como león rugiente. Pero no es un león. ¿Es como? No lo es un falso. Pero anda rugiendo para hacerte confundir que Dios está rugiendo. ¿No? Entonces, creo que la división tenemos que arrancarla de raíz. No hay que cortarla, hay que arrancarla de raíz. Y cuando se encuentra a alguien, hay que confrontarlo, hay que liberarlo, por lo menos llevarlo en 3 meses de ministración de liberación, porque el tipo se quiere parecer a Judas, ¿no? Pero no hay más Judas. Tú tocabas una palabra importante ahí. Usaste el término discernimiento. Se requiere de mucho discernimiento. Y se me vino a mente inmediatamente y lo escribí, porque lo opuesto a discernimiento sería ser ingenuo. Una persona que no tiene discernimiento es muy ingenua. Y ser inocente, creer que a mí Satanás no me va a atacar, creer que a mí Satanás no me quiere hacer daño, tener el pensamiento que mi equipo o los discípulos o esta casa, el diablo no la quiere destruir, es ser muy, pero muy necio, muy ingenuo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el enemigo va a andar buscando especialmente un ministerio que Dios levantó, un ministerio que está alineado a la visión de Dios y un ministerio que quiere crecer y se quiere multiplicar. Yo te puedo asegurar que va a ser un blanco perfecto y que el enemigo va a querer de alguna forma golpear. ¿Qué viene a tu mente, Leila? Creo que entender de que va a haber un ataque constante contra el primer equipo, el equipo que está cerca del pastor o de la pareja pastoral, para atacar con división interna. Porque una cosa es tener una opinión de afuera, tener división de afuera, que alguien no esté de acuerdo o que piense otra cosa. Estamos en un mundo libre, sí se puede ver. Pero dentro de un equipo, ahí va a estar el poder en la unidad. Pero como decía el pastor Héctor, no podemos ignorar, ser ignorantes de que hay un mundo espiritual y que Satanás va a querer operar a través de mentira, a través de susurrar cosas a gente cercana en el equipo, en un equipo, y traer otra opinión. Porque división es otra visión, división es otra opinión, y en lo que nosotros estamos tenemos una visión bien clara. Tenemos un mandato muy claro de parte de Dios, por qué existe la iglesia, por qué trabajamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y Dios pone autoridades, pone pastores, pone cobertura, y Dios pone a personas
Y a veces uno puede sonar muy, muy lindo decir, sí, yo me someto a Dios, pero no al hombre que Dios puso, yo no confío en el hombre. Pero detrás de eso hay una artimaña de las tinieblas para que una iglesia, un equipo, no pueda trabajar en unidad y así no se manifieste el poder de Dios y el avance del reino de Dios. Así que uno no puede ser ingenuo y pensar de que Satanás no va a querer operar y trabajar en división en los equipos cercanos. Y tocamos el punto de ser ingenuo, tener mucho discernimiento. Sí, porque cuando uno recién quizás está comenzando a liderar un equipo, no tiene mucha experiencia y uno puede ser muy ingenuo y pensar de que no solamente fue un comentario del hermano, solamente fue una opinión, pero detrás de eso está Satanás operando, porque conoce el poder del acuerdo, conoce el principio eterno de la unidad y todo lo que eso va a traer al reino de Dios si conseguimos trabajar en perfecta unidad. Entonces va a haber un ataque específico de las tinieblas a través de Satanás, sembrando cosas en gente que a veces puede decir algo, opinar algo, o incluso gente lo puede hacer en un equipo con una intención muy, muy, muy fuerte de sembrar contra por detrás de las espaldas de las autoridades. Y ahí hay un trabajo de las tinieblas específico, muy fuerte. La pregunta era, ¿cómo entra entonces la división? ¿Cómo puede esto infiltrar un equipo? Pastora Anne, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la pregunta? Muchas bendiciones, apóstol. Gracias de poder estar aquí en este día. Sí, yo creo que la división es algo que tenemos que cuidar mucho porque es algo que destruye, así como hablamos en el otro podcast, la unidad. ¿Te refieres a que nos debemos de cuidar de ella? Sí, de la división. Y claro, yo creo que yo del principio era de ese líder que era muy ingenua y siempre pensaba bien de todo el mundo. Yo nunca podría así pensar que alguien quería hacer daño. O sea, eso de verdad, no porque yo me creo la persona más buena del mundo, no. Sino que no podía entender yo que cómo uno va a estar en la iglesia, estar enamorada de Dios, que Dios ha hecho tantas cosas en tu vida y que tú no quieras dar todo por Él, pero también por la casa, el hogar que Dios te dio, el hogar espiritual. Entonces, claro, yo tuve que aprender y ustedes me enseñaron bastante porque yo pude discernir, hay veces que habían cosas que estaban así raras. O sea, dentro de mí, pero estamos haciendo esto y ellos dicen esto, pero esto no está bien. Pero claro, en mí no había esa valentía de ir a decir, pero ¿cómo va a estar diciendo esto si estamos en otra cosa? ¿Tú te refieres a confrontar gente? Confrontar gente, confrontar personas que hablaban otra cosa. Una vez me recuerdo que estuvimos en un tiempo creo que era el tiempo del día de tu milagro, pero hace muchos años atrás. Y claro, era lo que estuvimos haciendo. Entonces, claro, habíamos ido con mi esposo a visitar un hogar. Entonces nosotros habíamos visto que la solución para su familia, su vida, era meterse en este proyecto. Porque si ellos salieran, oraran, visitaran casas, entonces también Dios iba a ver y Él iba a bendecir su hogar. Pero iba otra persona que ahora no está presente en la iglesia y él decía otra cosa. Decía que la familia más importante, si usted ve que no puede, entonces no debe hacer esto. Y a mí me dio una ira, pero no así una ira porque él estaba diciendo otra cosa sino que estaba hablando contra Dios, porque era lo que estuvimos haciendo como iglesia. Y claro, y usted me decía, pero usted ahora lo va a ir y lo va a confrontar. Y yo recuerdo que estuvimos y yo sentía que el corazón pero ¿cómo si lleva más tiempo que yo y yo no quería faltar respeto? Pero usted estaba ahí, me estaba mirando que yo lo hiciera y lo hice. Y claro, le explicaba, mira, Dios nos habló esto y esto y estamos en esto como iglesia. ¿Cómo usted va a decir esto? Porque esto es división, porque claro, usted puede estar seguro, pero la persona se va a confundir y ahora esta persona va a decir a otra persona que no es necesario ir a hacer esto porque la familia es primero. Entonces crea una división y la división lo que hace crea tanta confusión. Exacto. Hay confusión,
pero ¿cómo es si ellos dicen esto y esta persona dice esto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y al final, quizás no hacen nada o se apartan. Entonces, así como la unidad trae como una seguridad, una convicción, que ahora estamos yendo para este lado, la división crea tanta inseguridad que te deja paralizada. Entonces, no te quedas ahí y no hace nada. Por eso, y también me admiro que, por ejemplo, cuando alguien está así con un pensamiento, con división, con un pensamiento o algo, Contrario. una idea contraria, siempre se une con una persona. Eso siempre me ha llamado tanto la atención, porque es como si se encuentran y se fortalecen en Porque eso. el acuerdo también es un principio. La unidad necesita acuerdo y la división también necesita acuerdo. Exactamente, pero por eso tenemos que tener ese discernimiento. Y doy gracias a Dios porque Dios me ha dado discernimiento, pero también me ha dado ahora la valentía, la fuerza para también ir a confrontar, porque sé que lo hago porque amo mi casa, amo a Dios, amo la visión y amo también a la persona. Y yo no quiero que la persona se pierda por un pensamiento, por un sentimiento, por algo que no es verdad, porque Satanás es un mentiroso. Claro. Entonces la persona ha caído en una mentira. Claro. Pero quizás quiere hacer el bien. Yo creo que quiere hacer el bien. Pero claro, quizás tiene una herida, una mala experiencia, hay algo que ha vivido. Entonces uno también, yo siento esa carga también poder ayudar a la persona a salir de esa mentira, salir de esa división y poder ver claramente en lo que estamos haciendo. Muy poderoso. Muchas gracias, Pastora Annie. Gracias. Alison, cuando piensas cómo se infiltra todo este espíritu, cómo penetra esto los equipos, ¿qué viene a tu mente? Bendiciones, apóstol. Gracias por la honra de poder estar en este lugar. Yo creo que cuando nosotros entramos con una visión propia, es ahí cuando uno entra con una división. Cuando uno entra con lo propio, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer, entonces uno entra violentamente contra el reino de Dios. Y yo creo que personalmente lo he vivido bastante. Ha sido algo con lo que he tenido que luchar. Y gracias a Dios y a la casa hemos tenido las herramientas correctas, también el corazón, el espíritu correcto para poder contraatacar esto, porque la división es algo que es desgarrador, es algo que es tan violento, que daña, que consume, que aborta, y es algo que verdaderamente lo hablo y me da como un asco. La división genera un asco espiritual. Y me recuerdo una vez en un discipulado, hubieron algunos cambios y me recuerdo que entramos en un tiempo de oración antes de ver el discipulado, pero había algo en el mundo espiritual que no se lograba romper. Y bueno, esa vez yo creo que ya llevamos como 40 minutos orando y empezó una guerra espiritual. A mí me gusta mucho la oración y yo no lograba entender por qué no se rompía algo en el mundo espiritual. Llegó un momento que trajo confusión a mi vida y yo dije, estoy mal, Dios ya no me escucha, no sé. Entraron voces interiores, fue algo interior como una confusión, una angustia y como que algo en mi espíritu, no es eso, es algo más. Y seguimos orando. Cuando hubo un momento de que yo alcé mis ojos y vi 2 personas paradas en el discipulado, discípulos, gente que llevaban más tiempo que yo aún, y esas 2 personas yo las vi como potestadas infiltradas en el discipulado. Eran 2 personas, no habían dicho nada, no estaban haciendo nada, pero sí tenían algo en acuerdo. Ellos se habían puesto en su espíritu de acuerdo a dividir, a irse, como que yo podía escuchar cómo esas personas atacaban todo lo que yo hablaba, como que yo oraba y se iban en contra, literalmente. Y empezó a haber una guerra, fue una guerra. Quisiera decir que en ese momento se rompió algo, no lo hizo, los llevé a hacer un grito de liberación, no pasó nada ahí, pero lo que yo sí hice después de ese discipulado, yo me puse en acuerdo con mi esposo. Y en ese momento, ese día, yo me acuerdo que yo dije, no nos vamos a acostar en la casa, no nos vamos a ir a dormir después del discipulado hasta que nosotros no nos pongamos en acuerdo en oración y vamos a entrar en 3 días de ayuno, porque algo se necesita romper.
Y lo hicimos, efectivamente, entramos en oración, en ayuno, porque sentíamos que este espíritu estaba rompiendo algo en el discipulado. Esto es muy importante que lo hablemos en los discipulados, porque a veces tenemos una mala perspectiva o definición de lo que es división. Casi siempre en el pensamiento tradicional clásico, división es alguien que toma un grupo de personas y se va de la iglesia. Me dividió la iglesia o dividió la célula. Eso no es división. Cuando alguien toma un grupo y se va, eso es desmembrar. Eso es desmembramiento. Pablo le llama en Gálatas los mutiladores del cuerpo, los que cortan el cuerpo. División es otra cosa. División es alguien que no se quiere ir. División es alguien que quiere estar presente, pero quiere tener otro espíritu distinto al de su autoridad, cobertura o pastor. Y con ese espíritu distinto se va a oponer, atacando desde adentro. Por eso yo quiero que usted entienda que cuando un brujo te hace algún tipo de brujería y tira a las puertas de la iglesia una gallina, un gato, sacrifica algún animal y te maldicen con... Eso es lo más básico en brujería. Porque hay brujería más fuerte que esa. Y es cuando tú tienes a un creyente sentado en la iglesia atacando desde adentro. Usted tiene que entender que desacuerdo es un tipo también de brujería. División, murmurar es un tipo de brujería, porque todo eso está ligado a las tinieblas y comienza de alguna forma a destruir, no de afuera, sino de adentro hacia afuera. Y pocas cosas son tan dañinas como eso. Y por eso tocamos estos temas, porque me ha tocado hablar con tanto pastor alrededor del mundo, en otros países, ciudades, diferentes denominaciones, que no saben qué hacer en estos puntos. Y por eso yo quiero que nosotros podamos hablar, porque yo creo que es importante que podamos detectar a esta gente, a estos agentes que a veces se infiltran, cómo podemos tratar con ello. Y yo quisiera decir, y ya pronto le voy a dar aquí la palabra a Pastor Héctor, pero una de las cosas a las que usted tiene que prestar mucha atención, porque cuando alguien habla y expone una idea, eso es un buen día, porque casi siempre el que divide, su arma está en quedarse callado. ¿Ok? Entonces, a veces uno piensa que porque alguien habló y expuso una idea, no, es muy bueno cuando alguien lo dice. Así lo diga mal, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, se reveló, se manifestó. Porque pocas cosas son tan peligrosas como un destructor que está callado, que uno sabe que algo hay, pero no logras poner el dedo. Hasta el momento que la persona habla. Cuando la persona habla, tú tienes que entender que es el Espíritu Santo apretando a ese ser para que vomite y sea manifestado. Me parece que tú, Pastor Héctor, nos contabas la última vez en un discipulado cuando una vez alguien expuso, bueno, yo no estoy de acuerdo. Claro, esos vómitos son apretones del Espíritu Santo para que algo oculto, escondido, salga a la luz. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que tiene todo destructor es que él tiene una opinión personal distinta y ataca siempre hacia arriba. Esté muy atento en todo equipo, en todo discipulado, en todo grupo donde alguien ataca públicamente autoridad. Eso es lo primero que usted tiene que tener
y debe estar muy atento. Por eso necesitamos formar algo que lo hemos llamado protectores de la visión. Pero todo líder en una iglesia debe ser protector de la visión de la casa y de sus pastores. Protectores de su pastora. Ahora, usted tiene que entender que Satanás siempre anda tocando los corazones para probar a través de quién se puede manifestar. En el arca de Noé fue a través de Cam. En el reino de David fue Absalón, también el consejero Aitófel. En el ministerio y el equipo de Jesús fue Judas. Y casi siempre hay un común denominador en toda persona a quien el enemigo lo toca con división, y es con una herida que se vuelve en resentimiento, y ese resentimiento en una amargura. Casi toda la gente que divide tiene alguna herida que Satanás le susurró. Ejemplo, no son buenos contigo, no te dan tu lugar, tú tienes tremendo potencial, no creen en ti, tú tienes la unción también, tú puedes hacer esto. Satanás es experto en hinchar corazones y en también infundir un espíritu de resentimiento. Esté muy atento a eso. Vamos a hablar ahora más con los pastores. Pastor Héctor, cuando hablamos de agentes a través de los cuales el enemigo opera, ¿qué viene a tu mente? ¿Experiencias o qué pensamientos tienes al respecto? Por ejemplo, a veces hay gente que te habla muy dócilmente, tiene un carisma y que atrapa el corazón del inocente y lo jala para su lugar. Y uno lo ve, que lo puede ver servicial, amable, honrador, pero carga un espíritu de división. Y Satanás, porque es un ladrón, no se da cuenta la persona que un espíritu carga. Y eso es lo que uno tiene que prender la luz en gente que a veces, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué intención hay en su corazón? Yo creo que hay que poner mucho énfasis en gente cuando uno va mirando y dice, a ver, este no está jalando para el mismo lugar, no está enfocando. ¿A qué se debe? Lo otro, creo que lo que hay que cuidar cuando la gente se vuelve demasiado protector de la gente. Este es mi gente, esta gente yo solamente lo aconsejo. Hay veces bueno y a veces malo. Sobreprotector y posesivo. Posesivo. Satanás es así. Entonces, y eso es lo que uno tiene que ponerle el foquito a esa gente. Porque empiezan haciendo lo correcto, pero algo se le va desviando en el corazón. Cuando uno le va delegando cosas, haciendo cosas, ellos ya se creen con una autoridad para no obedecer y hacer lo que uno lo delegó. Lo que usted hablaba sobre Satanás, por sus contrataciones. O sea, el tipo tiene muchas cosas que se le delegó, pero comenzó a tomar posesión del lugar que no le corresponde, al cual crea división. Comenzó a tocar el manto que no tenía que tocar. Comenzó a opinar tomando la autoridad de la cobertura, que no se le dio autoridad. Y hay gente que se toma atribuciones que nadie se lo dio. Y hay que ponerle énfasis y enfoque en esa gente. Porque uno lo ve que uno cree que lo está haciendo a favor del reino y te habla del reino. Te habla del reino, te habla de Dios. Pero uno tiene que discernir mucho. Lo he vivido en el discipulado, lo he visto en el ministerio, como gente que uno dice, pero ¿cómo? ¿De a dónde? Claro, todo lo tiene oculto. Y por eso es para mí algo que nos va a ayudar a sacar a la gente a la luz. Lo oculto de su corazón es los días de ayuno, oración, la guerra espiritual, llevarlos a vigilia, llevarlos a confrontar, porque se tiene que manifestar. El enemigo no soporta la presión, no soporta porque se tiene que manifestar. Lo otro que yo veo, otro de los enemigos, esta parte es la murmuración. La murmuración puede ser pasiva o activa, o la murmuración puede ser correcta o incorrecta, puede ser favorable o desfavorable, pero el espíritu que hay en eso es incorrecto. Yo creo que en los libros de los Hechos, cuando el apóstol Pablo iba a la oración, se aparece una mujer adivina.
Ella no mentía, ella decía lo correcto, pero el espíritu que vertía era lo equivocado. Y eso es lo que hay que prestar en estos tiempos mucho la atención, nosotros los que lideramos, los que pastoreamos. Y a veces uno confía tanto en la persona que está más cerca de uno y le cree todo lo que dice, pero a veces uno hay que chequearlo. A veces hay que pasarlo por el colador un poquito para discernir cuál es la intención de su corazón. Porque para mí fue impresionante que alguien que uno está a tu lado y confías y estás con él y después te sale con algo, entonces se está tomando una atribución que no le corresponde. Creo que eso es lo que uno hay que velar mucho en esto de la división, la murmuración, las quejas. Uno tiene que tener mucho cuidado. En estos días alguien me dice, pero usted sabía. Yo le dije, pero ¿cómo que yo sabía? Explícame. No, porque usted a esta persona cuando le dijo, esa persona no lo hizo. Sí, le dije, correcto, pero esa persona obedece y se somete. En cambio, tú no eres así. ¿Qué me dijiste tú? ¿Usted qué se mete? Yo puedo tomar decisiones. Entonces, ahora que usted tiene la soga en el cuello, me la está tirando a mí. Te crea una división, porque comienza a hablar que uno no opinó, sino que uno le dijo, y hay gente que es así. Te pide un consejo, pero no te pide para corregir, sino te pide para tenerlo como una carta. El día que le pase algo, usted lo dijo. Eso, el espíritu de división es así. Por eso creo que mucho es la palabra, creo que tocó la pastora Leila, de llevar a la gente a la santidad. Y de la única manera de llevar a la gente a santidad es presionando. Leila, ¿qué viene a tu mente cuando tocamos este tema sobre personas que el enemigo usa para infiltrar? Debemos estar muy atentos a eso. Somos personas y en un equipo no podemos ser ingenuos y pensar de que el diablo no va a estar sembrando. Y esa es una de mis oraciones personal por un equipo, es que Dios realmente los guarde día y noche, porque entiendo de ser parte de un equipo van a ser más atacados que el resto por las tinieblas, por Satanás mismo, incitándolos a tener argumentos contra autoridades. Porque el diablo sabe que si logra meter división en un equipo cercano, primeramente quizás oculto, callado, y ese pensamiento comienza como un pensamiento, comienza a crecer, se va a manifestar tarde o temprano y va a parar todo lo que se está efectuando, el trabajo. Así que es una de mis oraciones personal orando por cada persona de un equipo, que Dios les guarde el corazón, que crezcan en discernimiento, que puedan discernir rápidamente cuando un pensamiento no viene de Dios, viene como una semilla, puede venir de quizás por una herida, como tú nombrabas, que una persona herida también es una persona que puede abrir la puerta a argumentos o división dentro de un equipo. Y también orando por discernimiento para poder detectar rápidamente cuando hay algún tipo de división. Creo que cuando hay división se paran las conquistas y por eso es tan importante poder valorar este punto. Lo vemos cuando se va a conquistar la tierra prometida. No había unidad en el equipo, había desunión. El equipo que le tocó ir a detectar la tierra y opinar, hubo un desacuerdo y podemos ver que tuvieron un estancamiento de 40 años, mucho tiempo en el desierto porque no hubo unidad. Entonces ahí podemos entender el valor de guardar la unidad y de realmente hacerle la guerra a la división dentro de un equipo. Una de las cosas que he tenido que aprender con los años es aprender a detectar la voz detrás de las palabras de alguien y el espíritu detrás de la voz de la palabra que alguien está usando. Me doy cuenta que hay palabras, pero detrás de esa palabra hay una voz y detrás de esa voz hay un espíritu. Y tú te vas a dar cuenta que Jesús era rápido para confrontar el espíritu. De hecho, Jesús reconoce
que lo que Pedro acaba de decir de él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego Pedro, como tú dices, ahora se sentía que como él había tenido tremenda revelación, ahora él podía tomar a Jesús aparte y llamarle la atención y reconvenirlo. Si tú no vas a la cruz. La Biblia dice que Pedro reconvino a Jesús, y es ahí donde la Reina Valera y el español no nos hace mucha justicia, porque uno piensa, lo comenzó a reconvenir. Y la palabra reconvenir ahí en griego lo comenzó a retar públicamente a Jesús, a exhortar, porque él se sentía que era el hombre de la revelación. Pero Jesús entendió que detrás de estas palabras había una voz, detrás de esa voz había un espíritu, y le dijo: apártate de mí, Satanás. Qué importante saber de dónde viene lo que viene. Cuando la hija de Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿quién estaba pidiendo la cabeza? La joven no quería la cabeza, la mamá de ella. Yo tuve una vez una situación hace muchos años atrás con un líder, donde yo le dije a él: mire, yo quiero que hagamos esto y esto. ¡Wow! Me dijo: fantástico, muy bien. A las 2 semanas no lo quería hacer, estaba muy mal, no lo veo bien. Y nunca se me olvida que yo le dije: este no es usted, esta es su esposa hablando. Y me quedó mirando. ¿Cómo me dijo? Y yo le dije: este no es usted, esta es su esposa hablando. ¿Por qué me dices eso? Y yo le dije: porque hace 2 semanas esta era una idea fantástica. Y cuando yo lo hablé con su esposa, a ella no le encontró una idea fantástica. Me dijo justamente las palabras que usted me está diciendo ahora. Entonces yo le dije: la única forma que usted haya cambiado de opinión es que usted está escuchando otra voz más que la voz de lo que yo. Y si yo le voy a discipular a usted, usted tiene que decidir hoy qué voz va a escuchar en el llamado, en el ministerio. Yo no me voy a meter como tú tienes que ordenar tu casa, pero en el llamado y en el ministerio yo tengo las cosas muy claras. Y acá no es su esposa, le dije yo, la que manda. Aquí no es su esposa la que manda. Tuve otra situación con un discípulo también años atrás, y recuerdo que este discípulo me honraba. Apóstol, usted es mi padre, usted es un padre espiritual. Yo no busco nunca honra. Ustedes saben cómo yo soy. Soy una persona muy calibrada en esa área, no ando buscando. Me cuesta aún hasta que me celebren el cumpleaños, no me gusta que me canten. En estos días cumpleaños y yo estaba feliz porque no me gusta que me canten. Y no me gusta soplar velas. Detesto soplar velas. Y no me gusta soplar velas porque encuentro que la vida es luz y la vida no hay que apagarla. Amén. Solo Satanás quiere apagar tu vida. Bueno, y recuerdo que ya, bueno, padre, usted es mi padre y lo honro, yo lo amo. Ya. Pero un día algo cambia en esta persona. Algo cambia. Y yo dije: ¿qué pasó? Algo cambió. Bueno, lo dejé ahí. Me dijo un día: no, que yo opino que hay que tener cuidado con honrar mucho, que la honra es peligrosa también. Uno no puede idolatrar a un hombre de Dios, me dijo este discípulo. Va, listo, sí. Yo no me hice problema. Pero me llamó aquí algo pasó. Hubo un casamiento en esos días. Los padres de este joven no vienen a la iglesia, van a otra iglesia, y me encuentro con los padres de este joven en ese casamiento. Yo no los conozco mucho a los padres, pero me acerqué, ya que era un evento nuestro, me acerqué a saludar a los padres. Pero los padres ni se demoraron nada en acentuar rápido:
la honra al hombre de Dios, que hay que tener cuidado con la honra, que con la honra al hombre de Dios. Y ahí yo me di cuenta, esta es la gente. Entonces yo tomé al discípulo después y me di cuenta que es muy difícil, y ustedes que me están escuchando que son líderes, y usted va a ser un protector de la casa, protector de la visión, protector de la unidad, porque a ti te va a llamar tu mamá, tu papá, tu amiga, tu hermano, tu hermana, tu compañera de trabajo, tu aliada de chismes, tu colaborador en pecado del mundo. A ti te va a llamar un familiar quien sea y te va a mover de tu opinión rápido. No vas a poder ser protector de la visión, de cobertura de casa. Y te voy a decir algo. Dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ningún hombre porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Y yo creo que uno tiene que estar muy atento a la gente que siembra cosas. Cuidado, aprende a sentirle el aliento a una llamada telefónica. Aprende a sentir el aliento en las conversaciones. Por eso son peligrosas las relaciones almáticas donde no es que yo amo a esta persona, hoy somos amigos y amigas de tantos años y nos amamos. Esa relación es peligrosa porque esa relación, como es tan almática y la relación está tan enredada, no te deja ni escuchar a Dios el día que tienes que tomar una decisión. Y en esa relación almática, Satanás se te puede mover fácil y te puede sembrar el enemigo algo a través de gente que se ve buena, pero que tiene otro espíritu. Toda persona que usted vea en otro espíritu que de repente cambia es porque es gente que tiene una voz que le domina más que la cobertura. Y por eso yo siempre le digo a los discípulos, si yo no voy a ser una voz importante en tu vida y a ti te va a dirigir la voz de tu tía, que tu tía sea tu líder entonces. Si tú quieres ser mi discípulo, pero a ti te va a dominar en el ministerio la voz y te va a controlar la voz de tu abuela, que tu abuela sea tú entonces tu discipulador o tu líder. Por eso me gusta lo que hace Eliseo. Va donde su papá y su mamá y se despide. Porque tú no puedes adoptar una paternidad llamada Elías si no puedes despedirte de otras relaciones en tu vida. Tienes que aprender a despedirte de gente, por muy familia que sean, para poder adoptar una paternidad apostólica. Y hay gente que escucha la palabra paternidad y les da alergia, porque claro, alguien te metió algo en la mente y en el corazón. Hay gente que le brotan manchitas rojas en el cuerpo cuando escucha la palabra cobertura, honrar, autoridad, paternidad apostólica. Porque claro, vienen de heridas, vienen de abuso, a lo mejor ministerial, vienen de infiltraciones por medio de conversaciones equivocadas. Pero toda persona que nos está mirando, usted el día que forma parte de un equipo, de un pastor, de un ministro, de un apóstol, usted tiene que decidir qué voz va a gobernar. ¿Qué voz usted se va a dejar guiar? Porque si usted va a estar dividido y cualquier persona que te habla te confunde y el que te habla te divide y el que te habla es que yo escuché a tal persona, si usted va a andar así, es que me llamaron por teléfono, es que yo oí, es que yo... Entonces, lo mejor es que usted juegue calabaza a calabaza. Búsquese otra casa.
porque tú estás dividido. Entonces es importante tener como un poco de cuidado y poder escuchar quién es el que está hablando realmente. Bien, Leila, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, ¿cómo podemos cuidar nuestros equipos de la división? Si podemos hablar un poco ahí, cómo cuidar a nuestros equipos de la división y cómo podemos crecer también en unidad. Wow, buena pregunta. ¿Cómo cuidar nuestros equipos de que se infiltre esto y cómo podemos crecer en unidad? Pastora Anne. Yo creo que ahí en los equipos, cómo cuidar nuestros equipos, primeramente hay que enseñar, porque la gente a veces no sabe lo que es división, lo que es unidad. Claro. Entonces puede ser normal dar un comentario, tener esa amistad con alguien del equipo, tener su propia opinión. A veces la gente dice, sí, hay que servir, pero también hay que pensar. Entonces uno tiene que enseñarles que todo eso es división, porque si Dios nos llama, yo creo que el remedio es hacer un pacto. Si tú haces un pacto con Dios, tu casa, el llamado, ya ese pacto es sobre todas las cosas. Y también, por ejemplo, hay veces la gente, Pastor Héctor lo mencionaba, cuando uno empieza a servir, de repente uno empieza a sentir, algunos, que uno tiene derechos a algo. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención porque yo siempre pienso así, que yo no tengo, o sea, si no fuera por Cristo, no tengo nada. Si no tengo la iglesia, no tengo nada. Si no tengo a mis padres espirituales, no tengo nada. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es porque Dios me da ese privilegio. Y yo nada más estoy profundamente agradecida a eso. Por ejemplo, si estoy acá, es un desafío, pero estoy acá porque quiero obedecer a Dios, quiero obedecer a ustedes, pero también quiero bendecir con lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero no estoy aquí porque yo me creo, yo sé, no. Si me preguntan, puedes sentir que no tengo quizás esa capacidad, pero creo y confío que Dios me ha dado todo lo que necesito. Entonces eso me ha admirado, no sé, hay veces yo miro, las personas llegan a Cristo, llegan y como empiezan a cambiar, como usted dice, cambian su mirada, cambian cómo hablan, cambian cómo sirven, porque hay algo que pasa en el camino. Claro, porque quizás han escuchado, no han renunciado a cosas, empiezan a sentir que porque yo hago esto, merezco esto, y todo eso hay que ir enseñando también a la gente, que nosotros si tenemos algo, si podemos hacer algo, porque Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Yo admiro a Dios, admiro a ustedes que tienen así esa confianza y que puedan creer tanto en uno. Pero eso creo yo que a veces la gente no lo entiende, sino que entran quizás con una mente pensando que si yo hago esto, voy a poder hacer esto. Y entonces hay que enseñar, así como ustedes nos han enseñado también a nosotros. Han corregido, han mostrado, así hay que pensar, así dice Dios, así lo ve Dios. Entonces es como ir arrancando, como dice Jeremías 1:10, ¿no? Estar sacando todo lo humano, todo lo que es de uno, de la carne, y para ir poniendo todo lo que Dios quiere. Entonces yo creo que eso es un trabajo y estar ahí mirando. Y creo que Pastora Leila lo decía, cualquier cosa, uno tiene que confrontar, pero en amor y decir, mira, yo vi esto se puede interpretar de esta manera, mejor haga así. Por ejemplo, un tiempo en el discipulado, todas las mujeres venían, sí, esta hermana, esto pasó, pero entonces tienes que ir a hablar con ella. ¿Cómo yo voy a ir? Porque eso va a crear división, porque esa persona va a sentir, hice algo, ¿por qué no me dijiste? Porque tiene que ir a tal persona y ahora hay una situación grande. Habla con la persona. Ella ama a Dios, ama la casa igual que tú. Sí, verdad, sí, verdad. Entonces yo te voy a preguntar, tal como usted me enseñó, yo también lo he practicado, pero ha sido con cada mujer. Entonces eso era una cosa grande, solamente ir a hablar, vi esto, sentí, usted me dijo, y todo eso. Ahora sí se hablan, yo veo a veces su cara, están ahí, se miran, y después dice, sí, hubo una situación, pero ya lo hemos arreglado. Así, entonces estar velando porque
Uno tiene que pensar, si estamos es porque amamos a Dios, queremos hacerlo mejor, pero tenemos que edificarnos unos al otro. Y Exactamente. así yo creo que en el equipo estar confrontando las cosas pequeñas. Muy bien, Leila. Si tú pudieras responder la pregunta que has hecho, ¿cómo podemos cuidar nuestros equipos? ¿Qué percibes ahí tú? ¿Cómo los cuidamos de esto y cómo crecemos en unidad? Creo que, bueno, en un equipo ya de liderazgo ya no son neófitos, no son nuevos. Creo que se trabaja mucho con el nuevo en estas cosas, obviamente, porque tiene que crecer, madurar. Pero ya en un equipo formado, que se supone que debería tener una cierta madurez espiritual, es importante igual estar velando por ejemplos, así como decía Pastora Anne, de que si hay un conflicto entre ellos, que lo aprendan a arreglar entre sí. Y me he llevado con esa sorpresa que a veces no venimos de culturas donde sabemos arreglar pequeños conflictos. Ni siquiera tenemos culturas de arreglar cosas bien. Y ahí en esas pequeñas cosas se puede infiltrar la murmuración, se puede infiltrar la opinión uno con otro, o quizás no un desacuerdo con el líder directamente, pero con otra persona en el equipo. Y como un equipo debemos considerarnos, la palabra nos enseña que debemos considerar a nuestro hermano como mayor, es superior a nosotros mismos. Cuando uno tiene un buen concepto de sí mismo, y eso hay que enseñar en el equipo, de quién uno no es más ni menos porque está cerca del líder, porque tiene una posición o un liderazgo específico, porque es una persona más pública, que ahí Satanás también se puede infiltrar y sembrar mucha semilla porque él y no tú. Pero cuando hay madurez y cuando se estiman el uno al otro y se considera mayor que sí mismo, yo creo que va a ser muy difícil de que el enemigo pueda infiltrarse en un equipo en esa forma, trayendo división dentro del equipo. Al contrario, hay que trabajar la unidad. Y cómo trabajar la unidad es enseñándoles sobre el valor de trabajar en unidad, entender de que es un valor eterno, creo que lo hemos mencionado anteriormente, y también lo que trae. Trabajar juntamente unidos va a traer un avivamiento, va a traer un avance del reino. Y uno comienza a cuestionarse por qué realmente estamos aquí en un equipo. ¿Es por algo propio, personal? ¿O porque decidí amar a Dios, hice un pacto con Dios, hice un pacto con el llamado y le dije a Dios, aquí está mi vida, úsame como tú quieras, y Dios te puso en un equipo, entonces tú vas a querer contribuir, no vas a querer dividir, tú vas a querer ser parte de un equipo y entender que juntos hay poder y se va a soltar el milagro de la multiplicación. Creo que si uno lleva conscientemente a los equipos a madurar, a entender estos principios, está protegiendo la unidad en un equipo. Perder ese espíritu de querer ser estrella. Claro que sí. Y querer ser siervo dentro del equipo. Y también la gente que nos está mirando, contamos cosas para que ustedes sepan y ayudarles, pero tenemos también gente muy extraordinaria dentro de IMC. Tenemos obreros muy únicos que se destacan justamente en este punto de que son protectores. Pastor Héctor, tocando la pregunta que decía Leila, ¿cómo cuidamos la iglesia y cómo crecemos en unidad? ¿Qué viene a tu espíritu, a tu mente? Yo creo que cuidamos a la iglesia enfocándole en un mismo sentir, un mismo querer, un parecer, todos haciendo una misma cosa a la vez. Eso va a crear una unidad tan fuerte como lo que estamos haciendo ahora. Va a ser inquebrantable esa unidad. O sea, el diablo va a estar afuera rugiendo todo el tiempo, pero no va a poder porque todos están en un mismo sentir. Y lo otro, creo que muy importante, que el equipo crezca y madure en unidad. La madurez es muy importante. Dejar de ser niño y hay que crecer. Hay momentos que uno tiene que pensar que la palabra a favor no te lo van a pedir, pero uno tiene que actuar, porque llega un momento de crecer. Cuando uno tiene hijos grandes, a veces no le dice, por favor, oye, pásame esto, porque hay una unidad. El hijo sabe que el padre nunca le va a faltar respeto, ni el hijo le falta. Entonces, el crecimiento, no digo el abuso de confianza, sino que hay momentos que tiene que
crecer la gente. Lo otro que yo veo es el valor y el respeto mutuo que debe haber en un equipo. La admiración del uno al otro. Lo que tocaba la pastora Leila. Uno menguar para que el otro crezca. Si uno ha crecido más, uno tiene que después ayudar al equipo a crecer. Porque de nada sirve que un solo equipo crezca, y los demás quedan abajo. Ahora también hay que verlo si el otro quiere el apoyo. Porque yo recuerdo años me he encontrado cuando decía, ¿te puedo ayudar en algo? No, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ok, mira esto, no, yo ya lo entendí. Entonces a veces hay gente que no quiere crecer o no quiere ayuda tampoco. Yo creo que el espíritu que siempre va a haber es aceptar la ayuda, porque si alguien crece, no crece por casualidad. Hay algo que Dios ha hecho o Dios le ha dado. Eso es orgullo también. Orgullo puede ser. Entonces, lo otro que yo veo es la honra y el creer en el discípulo o en el consiervo que se está desarrollando. Creer mucho. Pues hoy que nos está haciendo predicar con mi hermano William, seguramente cualquier otra hermana Alison, uno ve, porque digo, wow, porque uno lo anima, vamos para adelante. Todos nosotros hemos tenido errores, todos nosotros hemos defectos, pero no se trata tampoco de tapar el defecto. Pero ahí está el poder de creer, como lo hace usted. Cree en William, cree en Alison, cree en nosotros. Wow, uno a veces lucha con cosas, pero la palabra de la paternidad es mayor lo que uno siente dentro. Yo creo que el otro punto es el testimonio, la fidelidad del líder. Porque si hay un líder que es sano, es fiel, obediente, sumiso, los discípulos lo ven que viene abajo. Entonces, se va a levantar una generación de pacto, lo que usted habla de pacto, de fidelidad, de obediencia. Todo eso va a llevar a la iglesia a ser impenetrable por el enemigo, porque el enemigo, Jesús dijo, está ahí, pero no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene nada. Eso, y lo creo que lo último que viene a ser lo primero es la sumisión y la sujeción a Dios y a la autoridad. La fidelidad es inquebrantable. Muy bien. Hermana Alison. El sentido de pertenencia. Ok. Cuando Explícate. cuando trabajamos con un sentido de pertenencia en los equipos y entendemos de que no estamos en la banca mirando cuando el equipo está jugando, sino que nosotros somos ese equipo. Cuando amamos la visión, primeramente a Dios, obvio, cuando amamos a Dios, cuando amamos la visión, nuestra cobertura, entonces entendemos de que tú eres parte de esto. Tú no eres, el enemigo puede venir a lanzar mentiras, puede venir a traer confusión, pero cuando uno entiende de que esta es mi mayor honra, esta es mi casa, yo soy parte de esto, van a venir ataques, van a venir choques, pero no importa. Como yo soy parte de esto, yo no voy a dividir, yo soy parte. Y así como en casa pueden haber problemas, divisiones, bueno, ¿qué hace uno? Uno los arregla. De la misma forma, cuando uno levanta líderes o discípulos que son parte de que entienden de que esta es tu casa, entonces también vamos a poder arreglar y vamos a poder juntos a poder a crecer. Y claro, como todos hablaban, la humildad, crecer en amor. Pero cuando tú piensas en formar discípulos protectores o piensas en formar obreros, ¿qué cosas prácticamente para ti son importantes que ellos cuiden para que cuiden la unidad de la casa y crezcan en esa unidad? Yo creo que cuando uno nace a la visión y cuando uno nace a esta casa, es algo que nosotros le hablamos tan frecuente de la honra, Okay. de amar, de así como yo me entrego por mi casa y yo voy a luchar por sacar adelante, porque eso es lo que hemos aprendido humanamente, a salir adelante. Cuando uno está en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que es lo que estamos, entonces uno lucha y ama para que esa casa también salga por delante. Y ahí cuando tú tocas la palabra sentido de pertenencia, creo que si uno va a ser un protector, enseñarle a los obreros o a los discípulos no solamente hablar de la iglesia, sino mi iglesia, mi casa. Una cosa es decir, yo no voy a dejar a estos niños. Otra cosa es decir, yo no voy a dejar a mis hijos.
Una cosa es decir, yo no voy a dejar a esta mujer. Otra cosa es decir, yo no voy a dejar a mi esposa. Y también una cosa es decir, yo no voy a dejar la iglesia, sino que yo no puedo dejar mi iglesia. Y cuando está ese sentido de pertenencia, tú cierras muchas puertas. Claro, ¿no? sí, de amar. Yo puedo decir de que es un regalo. Nuestra iglesia, mi iglesia, es mi hogar y es mi casa. Es un regalo dado por Dios que no tengo ni el derecho ni la autoridad de dañarlo, sino de amarlo, de contemplarlo, de crecer. Amo la visión, amo cuando escucho de que mis hijos van a poder ser parte de esto. Es algo que me mueve todo el piso de saber de que nuestra casa, esta visión, va a ir de generación a generación. Y si está en mí, entonces yo tengo que dejar la mejor plataforma de que lo que ustedes nos han entregado, de poder seguir con él, correr con él, y para que los que están viniendo, los chiquitos, los teens, los kids, todos los que están viniendo, que ellos puedan aprender lo mejor de nosotros, para que ellos puedan llevar en esta visión en algo mayor, de poder servir a Dios, de amar a Dios, y de que todas las naciones puedan escuchar de que hay un Cristo vivo, de que verdaderamente no necesitamos vivir en oscuridad. Entonces, claro, es un regalo, nuestra casa es un regalo, y nosotros como discípulos es urgente de enseñar, porque claro, la gente está tan ocupada en lo propio y no entendemos de que si nosotros nos entregamos a esto, a nuestro hogar, a nuestra visión, nuestra casa, o sea, estamos perdiendo el tiempo en todo lo otro. Cuando uno se entrega total por esto, entonces también vamos a ver una manifestación y un mover sobrenatural. Qué maravilloso. Apóstol, pues sí, ahora justo lo que Allison habla ahí, porque estuvimos un reencuentro el sábado, bueno, no sé si fue 1 o 2 semanas atrás, pero justo una persona que ha asistido mucho tiempo a la iglesia, pero claro, ha caído en eso ha tenido heridas con líderes, le ha pasado cosas, pero en ningún momento ella no ha sido capaz ella de reconocer que ella también se ha equivocado. Entonces, hace un tiempo atrás comenzó todo de nuevo, fue al encuentro, al proceso, y justo el sábado fue al reencuentro. Y mira lo que pasó. Predicamos el tema de los hijos de la casa en la visión. Y claro, pusimos bastante énfasis, se dice así, en lo que es mi casa, la iglesia, mi casa. Y fue tremendo porque ella tuvo la revelación y ella se me acercó, me dijo, mira, yo por primera vez lo escuché. Me dijo, yo he estado mal. Recién yo entiendo que estoy en mi casa. No estoy en la iglesia, estoy en mi casa. Ustedes son mis pastores, los apóstoles son mis padres. Todos acá son mis hermanos. Yo amo a mi casa. Perdón porque he perdido tanto tiempo en cosas y esta es mi casa. Yo quiero servir, yo quiero correr con esta visión. Wow, fue tan tremendo ese día y me encontré con ella en la semana y me dijo que se había encontrado así de casualidad, pero sabemos que es Dios, ¿no? Sí. Personas que habían estado en la misma situación que ella, pero que habían dejado la iglesia. Entonces ella por primera vez pudo decir, pero no es la iglesia, es tu casa. En tu casa pasan cosas. Tú también tienes que reconocer, pero ¿cómo vas a abandonar tu casa? Mira, tú te fuiste, no hablaste conmigo. Si yo estoy acá, yo soy tu hermana. Vuelve porque tu casa está ahí, no es la iglesia, es tu casa. Pero fue una gran bendición cuando algo se cae, ¿no? Cuando se abre y tú ves que esto no es cualquier cosa, esto es mi casa. Exacto. Y tengo que seguir acá, no hay otro, no hay... ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir si esto es mi casa? Esto es, como dice Allison, el regalo más grande que uno puede recibir. No una iglesia, sino que un hogar, una casa donde Dios te va a formar, donde Él te va, a hacer todo. No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Qué maravilloso. ¿Cómo cuidar a la iglesia de esto? Bueno, estamos llegando ya al final. Yo nomás diría que el consejo del Espíritu Santo que Pablo le da a Timoteo es: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos que también
estén aptos para enseñar a otros. Y una de las cosas que tenemos que procurar, y es en la que nosotros trabajamos mucho y arduamente y continuamente, en lo que respecta a la formación de discípulos, nuevos obreros, también nuevos pastores, es la formación de obreros fieles. Y la fidelidad no es algo que tú puedes estresar. Fidelidad no es algo que tú puedes presionar, porque tiene su tiempo y tiene que pasar por diferentes etapas de prueba. Pruebas que haces tú en ciertas circunstancias. Y es bien importante entender, solamente así algo bíblico, el contexto de Primera de Timoteo a diferencia del contexto de Segunda de Timoteo. Porque en Primera de Timoteo la iglesia está creciendo mucho. Están habiendo muchos conflictos internos por causa de que hay mucha gente. La iglesia de Éfeso llegó a ser la iglesia más grande de Asia. Pero Segunda de Timoteo es otro contexto. Se soltó la persecución y la gente se está yendo, pero en cantidades. No solamente la gente se está yendo, a Timoteo se le fueron los líderes, la gente importante. Entonces Pablo, de la cárcel, le escribe a Timoteo, porque ahora Timoteo no solamente él está batallando un espíritu de cobardía porque lo quieren matar a él, porque es el pastor principal. Se acababa de soltar una de las persecuciones más terribles a través del emperador Nero, que era exterminar a todos los cristianos en las ciudades más importantes del Imperio Romano, siendo una de ellas Éfeso. Los líderes huyeron, la gente se está yendo, Timoteo se siente solo, saben que van a venir por él, pero necesita formar líderes de nuevo. Y ahí Pablo le escribe a Timoteo: volvamos al comienzo. Vamos a encargar esto a hombres fieles e idóneos. Por eso uno nunca debe dejar de formar. Formar nuevos discípulos, nuevos obreros, tiene que ser parte de la rueda de nuestra visión día y noche. Tenemos un discipulado que se llama la rueda de la visión. La visión es una rueda y la rueda tiene un ciclo y ese ciclo a veces va a ser apasionante, a veces va a aburrir, a veces ya me lo sé de memoria, pero esa rueda es lo que mantiene el movimiento y la circulación continua. Pero no es solamente formar por formar. Es formar, es encargar esto en hombres fieles. Y aquí viene la parte importante, porque tú puedes enseñar una estrategia, pero solo puedes impartir un espíritu. Yo puedo enseñar cómo predicar. Yo puedo enseñar cómo evangelizar. Pero fidelidad se imparte. Unidad es una impartición. Fidelidad, honra es una impartición y una revelación al Espíritu. Y por eso yo creo que necesitamos tener tiempos de oración, tiempo de ayuno, semanas de santificación, retiros de obreros. Por eso hacemos muchos retiros en IMC. Y eso ha sido la clave de por qué Dios nos ha permitido ver en un país como Suecia, en un sistema tan antidios, una iglesia que es un milagro. IMC es un milagro en Suecia. Ministerios como muy pocos, para la gloria de Dios lo digo, ministerios como muy pocos. Y sabemos que es el Espíritu Santo que ha estado con nosotros, que nos ha ayudado. Y estamos viendo que lo que viene a estas tierras tan difíciles, tan adversas, a la misma vez es algo tan poderoso, porque hay un remanente aquí que le cree al Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios.
y estamos creyéndole a Dios por miles y miles y miles de personas. En un país donde se cierran iglesias, le estamos creyendo a Dios por más iglesias. En un país donde la juventud se pierde, le estamos creyendo por más jóvenes. Pero eso no viene automáticamente. Eso requiere de la formación de nuevos discípulos que se vuelvan obreros y de nuevos pastores que levanten nuevas iglesias y que sean iglesias prevalecientes con ese código y ese ADN, donde aquí no andamos haciendo lo que cada uno quiere, sino que andamos caminando bajo la perfecta voluntad de Dios y operando en el espíritu de la visión del Señor. Esperamos que todo esto haya sido útil para ustedes. Han sido 2 podcasts que realmente iba a ser uno, pero bueno, tuvieron que ser 2. El primero fue la semana anterior, donde tratamos sobre el valor de la unidad del ministerio, y ahora tratando con la división en los equipos ministeriales. Todo esto es abriendo nosotros nuestro corazón para ayudarte a ti. Nunca dejes que el enemigo te haga creer que todo terminó. Nunca dejes que el enemigo te haga creer que no se puede. Con Dios todo se puede. Y siempre sé valiente para confrontar. Siempre sé valiente para levantarte e ir en contra de cualquier cosa que Satanás te diga que no se puede. Y he aprendido a través de los años que la valentía nace del temor. La valentía nace del temor a Dios. Cuando tienes temor a Dios, eres valiente para enfrentar cualquier situación. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Te bendecimos, cubrimos tu iglesia, pastor, de donde quiera que tú nos estás mirando, líder, obrero, cualquier parte del mundo. Declaramos el poder protector de la sangre de Jesús y que el Señor suelte un avivamiento a través de ti. Que los destructores sean sacados y llevados lejos y Dios traiga una generación de edificadores para este tiempo en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Dios contigo. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá
de Estocolmo, de Suecia. Yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.